Les gracias por asistir. ¿Por qué el callbacks ahí? Es un mensaje subliminal. Así estás desde ayer con Johnny. Sí. Pero ¿Qué estás buscando? saben que Johnny es parte de nuestra Trinidad. Si no saben cuál es nuestra Trinidad, son Chuck Norris, Johnny Sins y Obi-Wan Kenobi. Ah, verdad. Ojalá nuestro favor y no en contra. Bien, callbacks es otro de esos temas que considero muy importantes para llegar a este propósito de utilizar functional programming en nuestro quehacer diario de programar en JavaScript, y también un tema muy importante para poder crear o poder manipular bien tests. Recuerden que este tema de los tests tenemos uno de los propósitos, y es que tenemos que nivelar un poco los conocimientos y la capacidad de hacer refactor al código, y callbacks es un tema que muchas veces sí que requiere refactoring. La propuesta es aquí ver algo básico sobre los callbacks. La próxima semana yo estoy en Guatemala, y a la semana siguiente yo y Arias pues proponemos hacer una dojo de callbacks para hacer puro refactor de un código que esté de pronto utilizando bastantes malas prácticas, y sentarnos por equipos a empezar a hacer un refactor según pues la teoría que aprendamos de callbacks. Esto es lo que prácticamente vamos a tratar en la Chuck Norris de hoy, que son callbacks, los patrones que se trabajan en los callbacks, el contexto this, las funciones de los callbacks, el call and apply. Ahí también está el bind, pero no lo voy a trabajar hoy, solamente voy a trabajar este call and apply, y una introducción muy breve al callback help para que entendamos que es lo que vamos a trabajar en la siguiente sección de Chuck Norris. Bien, un callback es una función que se ha pasado como un parámetro para otra función. Eso es un callback, y las manejamos constantemente. Aquí un ejemplo del for each. Sabemos que el for each trabaja con un parámetro que es otra función. Esa función es la que se convierte en el callback. Y por lo general pues siempre la pasamos como si fuera una función anónima. Otro ejemplo de callback es utilizando jQuery. Constantemente estamos utilizando callbacks. En el evento pues del click ejecutamos también una función anónima para que ejecute un bloque de código. Algo para entender de los callbacks, y es de por qué se llaman callbacks, es que son funciones que no se ejecutan inmediatamente, van a ocurrir en algún punto en el futuro. O sea, aquí entra también un tema que tiene que ver con la programación asíncrona. Es cuando las cosas no se ejecutan en el orden de lectura que es de arriba hacia abajo, sino que van a ocurrir en algún momento distinto a lo que esperaríamos pues de una lectura normal. Por eso es que le llaman que van a ser callback later functions. Y algo para entender importante es que todos los callbacks functions también funcionan como closures. Entonces recuerden que lo importante de los closures es que heredan el scope de la función contenedora, y también heredan el global scope. Bien, prácticamente se identifican dos patrones en los callback functions: cuando son funciones anónimas y cuando son funciones declaradas, que es la recomendada. Entonces este ejemplo lo tenemos pues aquí. A ver, esto, si acá hay un ejemplo donde vamos a empezar a utilizar callbacks. Tenemos un array vacío, tenemos una función llamada logstuff que se va a encargar simplemente de hacer un console log de los datos que tenga un objeto. En este caso vamos a identificar si es simplemente un string que vamos a mostrar, pues bueno, le hacemos el log. Pero si es un objeto, entonces lo que vamos a hacer es hacer un ciclo a través de todos los ítems de ese objeto y hacer un console log de cada ítem. La función getInput es la que nos permite a nosotros agregar esos datos y generar el llamado, ese callback. Entonces, por lo que vemos aquí, en all user data vamos a agregar todas las opciones que nosotros agreguemos al ejecutar getInput.
y luego vamos a hacer un callback y vamos a pedir que su parámetro sean todas las opciones que se agregaron aquí desde getInput. Al ejecutar, entonces miren, estamos agregando como opciones ese objeto rich JavaScript y el callback es logStuff, es esta función. Entonces aquí nosotros estamos viendo este patrón donde tenemos una función declarada y eso hace muy fácil la lectura y el seguimiento del código, de dónde viene ese código, qué es lo que va a ejecutar ese código, y también nos permite ser un poco más, digamos, modulares, porque estamos separando las cosas y estamos siendo muy específicos qué hace cada una de las funciones, cada uno de los bloques de código. El this tiene un problema cuando nosotros empezamos a ejecutarlo desde un callback. Cuando el callback function es un método que utiliza el this, tenemos que ejecutar, que tenemos que modificar el contexto del this. De lo contrario, this va a apuntar al objeto global si el callback fue entregado como parámetro a una función global, una función que esté declarada dentro del window object, o va a apuntar hacia el objeto de la función contenedora. O mejor dicho, el this declarado dentro de ese método que ponemos como callback va a apuntar a todo menos a sí mismo. O sea que el callback ejecutado desde el mismo objeto, tenemos aquí este objeto de client data, el ID, el full name y este método setUsername. Acá nosotros estamos llamando a this, refiriéndose a full name, y this refiriéndose bueno, aquí estamos llamando simplemente el this full name, y luego con getUsername pues retornamos pues este resultado. Si nosotros utilizamos directamente este objeto, pues todo va a funcionar súper bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros creamos otra función llamada getUsername? Miren aquí la modificación que hicimos, prácticamente este getUsername lo sacamos de ese objeto y lo estamos trabajando aquí como una función ya diferente que está declarada en el objeto global, en el window. Entonces tenemos otra vez aquí el setUsername, que simplemente busca juntar el first name y el last name. En el getUsername estamos pidiendo que entreguemos como parámetros nombre, apellido y un callback. Al ejecutar el getUsername estamos pasando sus datos, Milo, Sailoto, y el callback, miren que estamos ejecutando es un método de un objeto, clientData.setUsername. Recordemos que esto está utilizando el this, y cuando ejecutamos eso en el console log, él me dice outputs not set. Él no fue capaz de asimilar que fue Milo Sailoto. Cuando ejecutamos en cambio window.fullName, de inmediato ahí sí nos ejecuta Milo Sailoto. This está apuntando en ese caso al window object. Entonces eso es algo que es importante entender de los callbacks, es como, digamos, lo más importante a entender en el contexto del this. La solución son dos métodos, en este caso podrían ser tres, pero no voy a trabajar con el bind, estamos con el call and apply. ¿Cómo soluciona el apply el problema del contexto del this en esos callbacks? Pues acá estamos reutilizando la misma función client data, el setUsername utiliza el this, pero cuando nosotros vamos a ejecutar, a declarar la función getUsername, nosotros estamos agregando más parámetros, estamos agregando el nombre, el apellido y callback. Ya sabemos que va a ser el clientData.setUsername, ese método, y también tenemos que indicar cuál objeto queremos que this apunte, hacia dónde queremos que this apunte. Entonces cuando nosotros llamamos el callback y le ponemos el apply, le vamos a pedir que apunte hacia el callback object y le pasamos este array de datos. GetUsername entonces va a ejecutar como callback client data setUsername, pero el this de este método va a apuntar hacia client data, y de esa forma entonces sí hacemos que esos parámetros agregados se apunten hacia el mismo objeto, hacia el objeto de client data, no hacia el window object.
Y utilizando el call, pues prácticamente lo mismo. Pues miren que tenemos aquí el mismo orden de parámetros, simplemente que nosotros ya aquí cuando llamamos el método call no estamos agregando un array con todos los valores, sino que simplemente los separamos por coma. Esa es la diferencia. Igualmente cuando ejecutamos el getUsername y agregamos como callback un método, él nuevamente apunta hacia ese objeto que nosotros le estamos indicando. Entonces la forma más recomendada, pues, o digamos de las únicas formas que hay para cambiar el contexto del this. Bien, callback hell, como les decía, no voy a trabajar un ejemplo directamente del callback hell, simplemente puedes mencionarlo porque la idea es nosotros tener como una dojo separada para dedicarnos a hacer refactor de código asíncrono. También lo conocen como el efecto pirámide y es por este efecto pues cuando nosotros empezamos a tabular las funciones dentro de las funciones dentro de las funciones. Acá según esta página, compartí varias ahí en el thread de Skype, callbackhell.com, dicen el mayor problema que tiene la gente comprendiendo los callbacks es entender el orden de ejecución cuando el programa corre. Es el problema. Muchas veces nosotros empezamos a leer el código de arriba hacia abajo, pues siempre lo empezamos a leer de arriba hacia abajo, pero ese no es el orden de ejecución. Pues dependiendo de lo que nosotros estemos ejecutando un callback, va a ser el orden en que se ejecuta. Recuerden que callback significa que puede ser ejecutado en el futuro, no inmediatamente. Y recuerden esas buenas prácticas de los callbacks, que eso nos va a ayudar entonces a ser muy buenos refactorizando código. Nombrar las funciones y declararlas en vez de utilizar funciones anónimas. Eso es como una de las primeras normas. Ser modulares. Acá también la próxima semana, después de la semana de Guatemala, también voy a iniciar con la Chuck Norris del patrón de módulos de JavaScript. Eso nos va a ayudar también mucho a ser muy organizados con el código que nosotros vamos a escribir. Acá dicen que es muy importante importar el módulo en aplicaciones más largas, más grandes. Y ser muy descriptivo con el nombre de las funciones. Que no sé cómo será la práctica pues de nombrar funciones en Latam, o no presta mucha atención pues a cómo se habrá nombrado también en Diesel, pero supongo que son descriptivas, supongo. Variables de colores, color 1, color 2. Y eso fue todo. En cuenta el bind. No sé. Igual el bind también es muy útil. El bind inclusive puede llegar a ser hasta más sencillo, simplemente como nombrar el objeto que queremos apuntar y listo. Sí, se le pasa el contexto y listo. Revisemos aquí un momentico el bind para que no quede por fuera del tema de conversación de hoy. Es que están creando esos archivos. Este todavía no lo he montado al blog. El de la Chuck Norris anterior sí lo monté al blog. Así que les comparto pues el vínculo del blog. Pero este por ahora lo tengo en el repositorio. Eso iba a preguntar. Sí. Todo el mundo miró como... el blog cuando los pasan El blog inclusive ya tiene el video pues, de la Chuck Norris montado y todo. ¿Y pues, el en blog? YouTube. ¿Y el blog? Al momento que me interesa más es este artículo de JavaScript Sexy. Que rechazas el NM. Eso es, desde que diga prototype no me agrada tanto. Me agrada. Te agrada JavaScript. Sí, más igual. Bueno, el bind. También utilizado como el call y el apply, simplemente nos ayuda para indicar this hacia dónde debe apuntar, hacia qué objeto debe apuntar. En el ejercicio que ellos proponen aquí es simplemente elegir dentro de un nombre de forma aleatoria. Nosotros tenemos aquí dos nombres declarados en un objeto, T. Woods y Mickelson, y también el valor aquí del parámetro de edad. Acá generamos la función para elegir entre esos dos elementos de forma aleatoria, y en un input simplemente agregamos esos datos. Pero no sería función, sería método. Ese sería el método exacto. Aquí estaríamos trabajando con ese método.
Y recuerden que aquí ya empezamos a utilizar el this. Recuerden que si nosotros empezamos a utilizar esto como dentro de un callback, ese this ya no apunta hacia este objeto. Entonces aquí el button.click user click handler, no creo que haya los resultados pues esperados. Creo que esto va a daros un defined, supongo. Que no existe nada. Según dicen esto, bueno, en jQuery automáticamente el this se empieza a apuntar es hacia el objeto al que nosotros estamos conectando el evento en este caso. Entonces this va a estar apuntando hacia este objeto button, no hacia el objeto de user. Entonces para corregir eso, para que apunte hacia los datos que están almacenados en user, pues simplemente utilizamos el bind. Miren aquí, user.clickhandler.bind, le decimos que el bind apunte hacia user. Está un poco más sencillo que utilizar el call y el apply. Señores, ¿alguna duda, algún comentario, aportes? Bienvenidos los aportes. Bueno, necesito que, por ejemplo, el bind apunte a varios objetos que se separen. ¿Apuntar a varios objetos? No se puede. No, porque es que this, por eso la palabra this es muy específica en ser singular, o sea, un objeto singular. Una cosa es que los callbacks no siempre tienen que ser asíncronos, o sea, se pueden hacer de una forma asíncrona. Por ejemplo, el for each es síncrono, o sea, el for each no es asíncrono, o sea, siempre se va a ejecutar una cosa. Si miras la implementación del for each, lo que ellos hacen para que un callback sea síncrono es aplicar un call dentro del callback que apunte al objeto que lo llamó. O sea, si quieres, busca ahí la implementación de for each, o sea, cómo lo implementan por debajo los browsers. Entonces, lo que hace el for each es ejecutar esa función que uno le pasa como argumento, pero dentro del contexto del que lo utilizó. Entonces, de esa forma hacen que sea síncrono. No sé si ahí estará la implementación. ¿Sabes dónde está? No en creo. el artículo que te compartí de Functional Programming, que tiene como 3 partes. Ahí implementan esos métodos de map, for each. ¿Te acuerdas de pronto de la página? ¿Cuál es? No recuerdo. Busca for each implementation. JavaScript implementation. ¿Será que Ahí, aquí en este? será la misma. No, pero es bueno, igual ahí es un foreign callback, pero no creo que sea así. La busco. A ver. La segunda. ¿Excepto el moto que? No. No, esto es simplemente hacer usos de for each para objetos no list y arrays. Pues sí es esta. Ya, a ver qué pronto está por la posición. Mira, ya utilizan lo que te decía el call. Array prototype.forEach igual a, o sea, ahí están definiendo la función for each. For each. Y eso es lo que hace. Bueno, aquí creo que le falta algo. Ya no es real. Pero si miras en el if e in this, entonces utilizan el call dentro Sí. dentro de la función que se pasa como parámetro. Y mira que lo apuntan al que lo llama. Entonces de esa forma hacen que se ejecute en ese contexto. Entonces eso hace que se vuelva asíncrono. Síncrono, perdón, síncrono. Ya que recuerdo por qué no había incluido bind. Una de las razones por las que no había incluido bind es porque bind está en la especificación de ECMA 5. A partir de ECMA 5, call y apply están implementados desde hace mucho más tiempo, pues son compatibles con otros lenguajes. Pero como una de las razones por las que en el artículo en el que estaban empezando a estudiar eso, pues no ponían
el bind, pero el bind pues ya es algo seguro pues de utilizar, y como vieron es hasta de las tres opciones la más sencilla en cuanto a sintaxis. Sí, simplemente lo que queremos hacer es apuntar hacia cierto objeto. Eso es bueno cuando uno quiere un callback sea síncrono, pero lo malo es que se vuelve bloqueante, que no es la idea. Por ejemplo, for each es bloqueante, porque obviamente bloquea el proceso hasta que termina toda la interacción entre los callbacks. Pues no sirve obviamente, pero tiene sus ventajas y desventajas según lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer una conexión a una base de datos, entonces yo quiero iterar por toda la tabla, por ejemplo. Entonces si es bloqueante, lo que va a hacer es que va a empezar uno por uno hasta que terminar y sigue el proceso del programa. Si no es bloqueante asíncrono, yo puedo dejar ese callback ejecutándose y yo voy a esperar a que termine en X momento, no me importa, pero el programa sigue funcionando. Entonces es como un ejemplo. Pero ¿cómo lidian con esa dificultad? En esa dificultad lo que utilizan es los callbacks. O sea, lo del callback pasaba mucho cuando, por ejemplo, cuando consultabas en una base de datos SQLite o lo que sea, mucha gente no entendía de cómo hacía para leer toda la base de datos y veían que o sea, no iba retornando los resultados a medida que yo los iba necesitando. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer ahí? Primero se puede hacer ese tipo de cosas que me devuelva todos los resultados de la base de datos hasta que termine de iterar, o simplemente hago una promesa como un loader o algo hasta que termine de ejecutarse la función asíncrona. Entonces depende de lo que uno necesite. Esto pasa mucho, por ejemplo, en PhoneGap. Cuando ustedes utilizan PhoneGap y utilizan SQLite, van a ver mucho ese problema, que uno no entiende por qué pasa eso. Que ejecuta una función, pero necesita ver los datos, pero cuando los va a ver todavía ni siquiera existen. Entonces hay muchos errores de eso que la gente dice, pero no veo. Entonces ahí es cuando toca utilizar, son muy importantes los callbacks, porque uno empieza a utilizar unos callbacks según vaya retornando datos a la base de datos. Okay. Bueno, es como un ejemplo pues, en base de datos, pero también puede pasar en sockets, también puede pasar consultando APIs, que por ejemplo en Angular nos toca muchas veces hacer promesas por eso mismo. Pues, esa es una forma de crear. Pero es cuando mencionas que un elemento es bloqueante. Eso es bloqueante simplemente es síncrono. Pero genera error. No es que genere error, simplemente que. O sea, vos no te creas el código es estructurado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 líneas. Si en la mitad del código tuyo hay un callback y es no bloqueante, eso quiere decir que él vaya a hacer lo suyo, pero el programa sigue. Cuando es bloqueante, quiere decir que él entra a hacer el callback y no sigue hasta que termine de procesar eso que pusiste dentro del callback. Entonces, cuando digo bloqueante, realmente es síncrono, simplemente que bloquea el proceso hasta que termina el callback de ejecutarse. O sea, por ejemplo, si consultas una API y esa API es muy lenta, entonces él va a bloquear el proceso hasta que termine de conectarse y traerse los datos. Ya, y si lo quieres no bloqueante, simplemente tiras el callback normal asíncrono y ya tu proceso sigue. Y ya por allá el código del callback se va a ejecutar hasta que termine de conectarse al API. Si ese proceso bloqueante genera un error, detiene todo el programa. Y si detiene el proceso. Si es síncrono, lo detiene, o sea, bloqueante. Si es asíncrono. Y si es asíncrono, no. Sí. Ok. Aparece error. Okay, y eso se vuelve muy interesante porque cuando vos necesitas los datos de la API para hacer algo, pues ahí es cuando empiezas a crear callback head, y la idea es como estar. Eso pasa mucho en Node porque como tiene esa característica de asincronía, todo se trabaja con callbacks, entonces ahí se puede dar muy fácil ese callback head. Okay. Se llama non-blocking, por eso se llama non-blocking, quiere decir que es asíncrono. Señores, muchas gracias por los aportes. ¿Algo más? Finalicemos. Muchas gracias. Entonces, mañana.